15 minutos para mi sermón que debe ser 1 hora. Muy bien. El tema de hoy tiene como título La conquista de las naciones. ¡Wow! Sammy, aquí vamos a salir a tomar dominio. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a aprender qué significa esto. Pero vamos a encomendarnos al Señor primero, amén, para que Él sea quien nos guíe y sea su voz la que escuchemos hoy. Amado Señor, gracias por esta hermosa noche, por la adoración, la alabanza, por las muchas oportunidades que nuestra iglesia local crea y trabaja, Señor, para que podamos experimentar la comunión con nuestros hermanos, la comunión contigo, Señor Jesús, para que podamos conocerte más, Señor. Ayúdanos a valorar esto, a ser agradecidos con esto, Señor. Y hoy en esta noche te ruego, te pido, Señor, que tu presencia tome control de nuestra vida, como siempre debe ser, Dios mío. Que tu Espíritu abra nuestra mente, nuestro corazón, nos dé entendimiento para comprender estas verdades y no solo comprenderlas, Señor, sino de una vez llevarlas a la acción, Señor, y buscar agradarte, alabarte, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Desde hace un tiempo hemos pedido que traigan sus Biblias físicas. A ver, Biblias, ¿quiénes han traído? Levántenlas, arriba. Biblias de lado a lado, Biblias de lado a lado. ¿Ah? Así como los celulares, ¿no? Cuando te ibas a tu concierto de reggaetón. Celulares, de lado a lado. A ver. Y los que no han traído Biblias, por favor que pasen al frente para exponerlos. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 28. Rapidito nada más, hermano. ¿Por qué? Porque los que están a cargo de Noche de Gracia son alérgicos a la palabra de Dios y no quieren que... Mucha Biblia no, dicen. Es broma, ¿no? Sí comprenden que todo lo que yo digo es... Hay cosas... Ya deben conocer cuándo hablo en serio y cuándo estoy bromeando, ¿no? Después por las redes sociales denunciándome. Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14. ¿Sí? Yo voy a leer la Reina Valera. Seguro tú tienes otra versión. Pero es la misma palabra del Señor. Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, te prescribo hoy, también Jehová Dios, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de su tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Palabra del Señor. No ha habido un ex católico, ¿verdad? Estas palabras son dadas por
Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba previo a entrar a Canaán. Saben un poco quizá que Canaán era la tierra prometida, ¿no es cierto? La tierra que Dios había jurado a los padres de Israel, como normalmente dice la Biblia. Ellos habían, por el liderazgo y por medio del liderazgo de Moisés, habían salido de Egipto y estaban rumbo a Canaán, ¿no es cierto? Pero debido a sus constantes rebeliones, caídas, Dios hizo pues que Israel deambulara 40 años aproximadamente, ¿no es cierto? Previo a que entraran a Canaán. Pero bueno, ya están a puertas de entrar. Dios había hecho, ojo, entiéndeme bien, un pacto con ellos, ¿no es cierto? ¿Recuerdas dónde hizo Dios su pacto con Israel? ¿Dónde? ¿En qué monte? En el monte Sinaí, ¿no es cierto? Les dio lo que conocemos comúnmente como los 10 mandamientos. Entonces Dios allí establece un pacto ya formal con ellos. Pero en el corazón, en el decreto de Dios, ese pacto ya se había instituido mucho antes. Ahora, ellos ya estaban en el pacto, ya tenían un pacto con Dios, o Dios ya tenía un pacto con ellos. Pero aún así, antes de entrar a Israel, Dios advierte al pueblo y le dice: si ustedes oyen mi voz atentamente y ponen por obra o guardan todos los mandamientos que hoy yo les estoy diciendo, o les voy a decir, o ya les he dicho, yo los voy a exaltar sobre todas las naciones de la tierra, les dice Dios. Ahora, comúnmente, cuando leemos estas palabras, por ejemplo, el capítulo 28 de Deuteronomio y muchas otras partes del Antiguo Testamento, resulta ser para nosotros algo demandante, ¿no es cierto? Encontrar una lista de lo que debemos y no debemos hacer. Y de pronto que si hacemos esto, nos viene supuestamente los cielos, la puerta del cielo se van a abrir, mi cosecha va a producir, etcétera, etcétera. Y de pronto podemos decir, pero ¿qué tiene que ver conmigo esto? Si yo no soy agricultor, yo no he sembrado nada, ¿no? Yo no tengo un granero. Pero lo que vamos a ver hoy, hermanos, son principios muy importantes que nos pueden ser útiles, que ni siquiera nos tienen que ser útiles para el llamado que la iglesia tiene hoy en día. Cuando Moisés proclama estas advertencias, o seguro tú has visto en tu Biblia que dice allí bendiciones de la obediencia, él cubre 3 aspectos en estos 14 versículos. Y él dice que habrá bendición en 3 áreas. Para Israel estas 3 áreas o aspectos eran muy importantes. Primero, Dios les prometía que si ellos obedecían, tendrían éxito sobre las otras naciones. Un éxito militar y un éxito económico. Para Israel esto era importante. Para el pueblo de Israel era símbolo o evidencia de que la presencia de Dios estaba con ellos, que el pueblo era militarmente poderoso y económicamente estable y próspero. Por eso es que en el Antiguo Testamento a veces encontramos este lenguaje de que Israel venciendo cuando era fiel a Dios o alababa a Dios, pero cuando no, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Eran derrotados, ¿no es cierto? Y paradójicamente eran derrotados por pueblos más pequeños que Israel. A veces Israel confiaba en sus fuerzas y decían, son pocos y nosotros muchos, vamos nomás, vamos. Pero un profeta les había dicho, no, Dios no quiere que lo hagan así, no quiere que lo hagan en tal fecha, quiere que lo hagan así. No, pero si somos más, y vergonzosamente eran derrotados a veces por pueblos más pequeños. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no iba con ellos. Así que en el Antiguo Testamento, y esto es un tip de repente para cuando tú estás leyendo el Pentateuco, etcétera, vemos esto, la presencia de Dios se evidenciaba en el pueblo de Dios cuando vencían a sus enemigos, cuando había prosperidad económica también para ellos, porque de esa manera se evidenciaban como un pueblo que tenía una bendición peculiar, y que un pueblo que tenía su bendición o su prosperidad no en base a sacrificios que ellos hacían a otros dioses. ¿Por qué comentaba esto Moisés? Porque Canaán estaba llena de habitantes que tenían entre sus muchos dioses un dios
peculiar y uno más conocido. ¿Se acuerdan quién es? Baal, ¿no es cierto? Había un dios al que ellos conocían como Baal. Y este dios era un poco exquisito, no, muy exquisito. Él solicitaba sacrificios por todo. Los habitantes de la tierra de Canaán, si querían prosperidad económica, tenían que sacrificar algo. Querían ser bendecidos, por eso ser un dios al que ellos podían manipular como que ellos querían, pero siempre había un sacrificio. Incluso a veces sacrificios humanos. Entonces era importante que el pueblo de Israel se diferencie del pueblo, de los habitantes a los que iban a entrar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué caso tendría que Israel entre y sea como el pueblo que adora a Baal o a otros dioses? No. Israel tenía que ser distinto, tenía que ser un pueblo peculiar. Él tenía que ser un pueblo santo, como Dios decía que quería que sean ellos. Otro aspecto, aparte del éxito sobre las naciones y la prosperidad, era que la bendición de Dios se iba a evidenciar con una buena reputación. El pueblo de Israel tendría que tener un buen testimonio de Dios, un testimonio especial. Cuando las demás naciones vean a Israel, ellos tenían que decir: Dios está con ellos, Jehová está con ellos. Ese es el Dios de Israel. Mira cómo los bendice, mira cómo los guía, mira cómo les da el éxito. Mira cómo abre el buen tesoro del cielo. O mira su ganado, sus plantaciones, sus tierras. Mira sus mujeres, todas son fértiles. ¿No es cierto? Mira, tienen mucha descendencia. Ellos tenían que tener y guardar una reputación muy importante. Pero esa era la reputación de Dios. A veces nosotros cuando hablamos de nuestro testimonio solemos decir esto, ¿no? No tengo un testimonio que guardar. No hago esto porque es mi testimonio. Hoy fallé en esto. Uy, ¿qué será de mi testimonio ahora? Y no está mal eso, pero siempre y cuando tú comprendas que el testimonio que tu vida muestra o evidencia es el testimonio de Dios, de Cristo. Porque si tú estás cuidando tu testimonio por tu persona, porque es lo que dirán de ti o qué es lo que dejarán de decir de ti, entonces allí estamos fallando, estamos cayendo en el orgullo. Estamos cayendo en no entender qué testimonio realmente debemos guardar. Y ahora cuando comprendemos que el testimonio de Cristo, el testimonio de Dios, debe reflejarse en nuestras vidas, eso agranda un poquito más en nosotros el temor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque nosotros no somos tan importantes como Dios. Pero fallarle y que las demás naciones, en este caso Israel, volviendo a la analogía de Israel, digan: Dios no está con ellos, Jehová no está con ellos, ellos adoran a nuestros mismos dioses. Y trayendo a la actualidad de repente una aplicación práctica rapidita, ¿qué pasaría si dicen eso de nosotros, el mundo, nuestros amigos, compañeros de trabajo, etc.? Una de las promesas peculiares que de repente tú has oído aquí muchas veces anteriormente es: serán cabeza y no cola. ¿No es cierto? Pero espero estar siendo claro con el contexto. Jehová, Dios, estaba hablando a Israel y Él quería que el pueblo de Israel sea un pueblo distinto, un pueblo santo, un pueblo que sea peculiar. ¿No es cierto? Un pueblo que no dependa de Baal, de sacrificios y de matanzas, etcétera, para que sean bendecidos. No. Un pueblo que pueda confesar que la bendición viene de Dios y que Dios es mucho más poderoso y mucho más bueno que Baal u otros dioses. Israel debía guardar un testimonio, el testimonio de la bondad de Dios, el testimonio de la gracia de Dios. Empezamos leyendo el 28 y dice: acontecerá que si oyeres atentamente, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará. O sea, sí hay una condicional. Dios exaltaría al pueblo de Israel. Dios le daría prosperidad y éxito militar y económico y haría de ellos un pueblo envidiable, por así decirlo. Pero había una condición. ¿Cuál era? La obediencia.
Había una condición para que Dios pueda cumplir esto en el pueblo de Israel, y era la obediencia. Ahora alguien aquí puede decir, ajá, Sammy, ya ves, entonces teníamos razón cuando decíamos que el Antiguo Testamento, la salvación se ganaba por las obras, y en el Nuevo Testamento ahora es por gracia. No, no. Hay que comprender esta parte de Deuteronomio a la luz del resto del libro, y ojo, incluso a la luz del resto de la revelación de la Biblia. Cuando Moisés está hablando a Israel aquí, no les está hablando de la bendición, no les dice, si ustedes obedecen, Dios los va a salvar, los va a redimir, los va a rescatar. No, ya había sucedido esto, ¿sí o no? Israel ya había sido rescatado de Egipto. Dios ya le había dicho a Israel, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Dios ya había redimido, Dios ya había hecho que pasen por el mar. Dios ya los había guiado durante la noche, durante el día, los había alimentado con maná, con aves del cielo, les había dado agua. Dios ya había hecho muchas maravillas. Dios ya les había mostrado su gracia a Israel. O sea, aquí no se está hablando de la salvación, no se está hablando del favor salvífico de Dios. Dios ya había hecho un pacto en el monte de Sinaí con Israel, pero aquí debemos comprender algo, que si bien es cierto, Dios hace un pacto con su pueblo, un pacto inquebrantable por parte de Él, dentro del pacto se prometen bendiciones y maldiciones. Dentro del pacto hay cosas que se pueden disfrutar como cosas que pueden desagradarnos. Y la condicional para esto es la obediencia. En el mundo antiguo, cuando un reino o un emperador conquistaba otra nación más pequeña, ellos redactaban un documento. Es lo que se le conoce como el pacto vasallo, el pacto emperador-vasallo, ¿no? Ellos redactaban un documento en el cual se establecía tres cosas principalmente. Ese documento empezaba con una breve introducción de quién era el emperador, quién era el conquistador, y normalmente resaltando su bondad, ¿no? Yo, fulano de tal, soy tan bueno y benevolente, ¿no? Soy el conquistador, etcétera, etcétera, etcétera. Y después este documento tenía una parte en la que se decía, y hay favores. Yo les aseguro estas bendiciones, que seré así, les daré estas facilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego de esta parte de bendiciones, siempre había otra parte que hablaba de las maldiciones o las consecuencias de no serle fiel, no guardarle lealtad al emperador. Él estableció un pacto contra este reino conquistado, contra este pueblo conquistado. Él ya era el emperador de ese pueblo, pero dentro de ese gobierno él decía, ustedes van a disfrutar mis bendiciones si me guardan lealtad, pero si no, viene esto. Y este es un modelo muy parecido que está usando Moisés en el capítulo 28 y en realidad en todos sus escritos. Y no es nada, no nos sorprenderíamos mucho, pues Moisés, recordemos que fue educado en una de las cortes más preparadas o exquisitas de Egipto, ¿no es cierto? Entonces él pudo estar familiarizado con esto. Y es curioso que el Deuteronomio se asemeja mucho a este modelo, porque hemos leído los primeros 14 versículos del capítulo 28 en el que se hablan de las bendiciones, pero luego del versículo 15 hasta que termina, 68 versículos hablan de las maldiciones o las consecuencias de la desobediencia. Dentro del pacto de Dios, hermanos, cuando Dios ya hizo un pacto con Israel, Él les promete igual, bendiciones o maldiciones, pero la condicional siempre fue la obediencia. Y es lo mismo para nosotros ahora, es el mismo principio para la iglesia hoy. Dios ya hizo un pacto con su iglesia, Dios hizo un pacto irrevocable. Jesús ya murió y derramó su sangre por un solo pueblo. Tú eres de Dios, eres de Cristo y nadie va a cambiar esa realidad si realmente lo eres, claro. Pero, ¿acaso no te has puesto a pensar que cuando estás andando en desobediencia a tu Dios, hay cosas desagradables en tu vida? ¿Sí o no? Eres creyente,
Somos cristianos, estamos alabándole, quizá aquí venimos y hacemos nuestras cosas, o como iglesia, alabamos al Señor y Él nos da la seguridad de que si somos llamados sus hijos, ya no volveremos a ser llamados bastardos. Pero dentro de esta relación que Dios ya ha obtenido en Cristo, se disfrutan bendiciones como también consecuencias de la desobediencia. Cuando estamos, como decimos, ¿no? ¿Cómo va tu comunión con el Señor? Pues, power, muy buena, full. Y estás allí y ves, no necesariamente que todo te va bien, pero así te vaya mal, tú tienes una super actitud, ¿no es cierto? No, Señor, tú eres soberano sobre todo esto y gloria a ti si pasó esto, aquello, etc. Pero cuando estás mal, cuando no estás leyendo tu Biblia, cuando estás andando en desobediencia, cuando estás persistiendo en el pecado, ¿qué podrías disfrutar? Nada, ¿sí o no? Más bien hay muchas consecuencias. Y eso es uno de los principios que yo enseño en casa a veces desde hace mucho tiempo ya, desde que tengo familia, es justamente esto. A los niños de casa, desde el principio les enseñé que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Que la bendición se disfruta y es agradable, es buena. Y cuando ellos han traído buenas notas o a veces se portan bien, muy bien, vamos a ver una película, muy bien, vamos a comer esto o vamos a hacer aquello. Pero cuando hay desobediencia, también es enseñado que hay maldición, hay consecuencias. Y que esas maldiciones o consecuencias duelen. Y yo les digo a Rosito y a Camila, ¿no? Y pronto a Evangelín, hijitos, ¿no? La desobediencia trae consecuencias. Y las consecuencias son dolorosas y tristes. Por lo tanto, va a pasar esto o aquello. Y es una manera práctica en la que quiero que ellos comprendan algo que, bueno, su papá también un poco terco ha comprendido o está aprendiendo hasta el momento, hasta el día de hoy. Que la obediencia trae consecuencias muy agradables. Pero que la desobediencia ha sabido traer a mi vida lágrimas, dolor. Y esto es cierto, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que podemos sacar de esta historia de Israel? ¿Qué es lo que podemos nosotros entender? Las demandas de la obediencia y fidelidad para Israel, hermanos, ese principio es el mismo principio, la misma demanda que Dios quiere de nosotros como iglesia. Previo a la conquista de la tierra de Canaán, ellos debían recordar que Dios los había tratado con gracia. Pero la gracia siempre debe producir obediencia. Amén. La gracia que Dios derrama sobre la vida de su pueblo nunca se ha conformado con algo menos que la obediencia y la fidelidad. Jamás. Y debemos nosotros comprender esto. Quizá hay algunos que han caído en el error de creer que la gracia de Dios es sinónimo de libertinaje. Pero jamás, jamás, de principio a fin de la Biblia vemos esto. Entonces comprendemos, hermanos, que no hay bendición si no hay obediencia. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de una calidad o el disfrute del pacto con Dios, de una relación con Dios, ¿sí o no? Disfrutamos una comunión con Dios cuando estamos andando en fidelidad, pero cuando no, es agradable. Es agradable incluso cuando nos vamos a orar, ¿sí o no? No hay ganas de orar. O la culpa es tan grande en nuestro corazón. La desobediencia trae maldiciones. Ya lo has experimentado en tu vida. Ya lo he experimentado y lo hemos padecido. Pero qué bueno es Dios que incluso por encima de las maldiciones o las consecuencias de las bendiciones, Él es fiel a su pacto. ¿No es cierto? Amén. Ahora, Israel no podía ser cabeza si pretendía vivir como los habitantes de Canaán. Empecé, creo, citando esto, ¿no? Este famoso verso: serás cabeza y no cola. Aférrate a esta promesa, por lo tanto, ve y busca la gerencia, ¿no? Tú puedes obtener ese puesto de trabajo. No, ¿cómo vas a permitir que te traten así, que te ninguneen? El Señor quiere que tú seas cabeza y no cola.
Y este versículo ha sido usado, de muchas maneras. Pero lo que en realidad quería decir es que Israel debía ser una nación líder. Ellos debían ser ejemplo, debían ser el testimonio de un Dios de gracia, de un Dios bueno, de un Dios poderoso que los había salvado y rescatado con prodigios y milagros. Israel debía ser cabeza, no debía ser cola para que sigan las demás naciones en su idolatría y en su fidelidad a otros dioses. El pueblo de Dios ha sido llamado a liderar, hermanos, a ser ejemplo, a estar encima. ¿No recordamos entonces las palabras del Señor Jesús cuando dice que somos luz en medio de las tinieblas, o que deberíamos ser luz? ¿Y qué Él dice? ¿Que la lámpara se pone abajo de la mesa? No, se tiene que poner arriba para que alumbre. Tú y yo, individualmente y como iglesia, colectivamente, hemos sido llamados a ser cabeza, hermanos, a ser luz, a ser de testimonio, a ser de ejemplo. Si así oráramos constantemente, cuán distintas serían las cosas de repente, ¿no es cierto? Que en el trabajo seamos ejemplo. Ayúdame, Señor, a ser cabeza y no cola, pero en el sentido de que quiero vivir en santidad en mi trabajo. Que mis demás compañeros o las demás personas que vean mi trabajo, mi labor, mi responsabilidad, mi puntualidad y todas mis cualidades puedan decir: hay algo especial en este joven o en esta jovencita, hay algo especial en este hombre o en esta mujer. Y que eso algo especial sea tu gracia en mí. Amén. Bien lo dice 2 Corintios, capítulo 6, del versículo 14 al versículo 15. Acompáñame. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, dice Pablo. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Pablo no está hablando de que nosotros debemos alejarnos de nuestros amigos incrédulos, o debemos encerrarnos aquí en la iglesia y evitar contacto con el mundo. No, lo que está hablando Pablo, a lo que está haciendo referencia, es a no hacer convenios íntimos, pactos, unas relaciones íntimas o profundas con los incrédulos. Relaciones en las que nuestros compromisos o principios o convicciones estén comprometidas. Israel no fue llamado a conquistar Canaán y a comprometer sus convicciones con ellos. Pero lamentablemente vemos que lo hicieron así. Y vemos las consecuencias. Capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 15 hasta que termine ese capítulo, tú puedes ver la lista inmensa de detalles, de maldiciones que Dios le advirtió a Israel. Y cuando leemos la historia de Israel más adelante y lo que los profetas comentaban, Deuteronomio y prácticamente estos versículos de las bendiciones y las maldiciones son citadas constantemente por los profetas. Dios cumplió con lo que Él había prometido y asegurado. A veces nosotros decimos: no, oh Señor, cumple tu promesa, cumple tu promesa, cumple tu pacto. Pero recordar, en el pacto hay bendiciones y maldiciones. Y Dios cumplió su pacto con Israel. Y al final terminaron en el exilio. Y esta era una de las manifestaciones más claras de la ausencia de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. ¿Cómo queremos terminar nosotros? Ojo, Dios va a cumplir su palabra. Tú lo sabes, ¿verdad? Porque nosotros a veces cantamos, oramos eso. Oh Señor, yo sé que tú no fallarás a tu promesa. Pero de pronto estás viviendo en desobediencia y créeme, Él no va a fallar a su promesa. Aquellos que persisten en un pecado, hermanos, y esto lo escuché casi proféticamente en un sermón de un pastor, aquellos que están persistiendo en el pecado o en la desobediencia están clamando a gritos
por la disciplina o la maldición de Dios. La gracia, hermanos, produce fidelidad. Nunca ha producido libertinaje. El Dios de los cananeos solicitaba muchos sacrificios para ser bendecidos por él. Pero el Dios de la Biblia, el verdadero Dios, no es el mismo Dios al cual el mundo adora, ¿no es cierto? Así como el llamado a la obediencia para Israel fue y era urgente, la misma urgencia está presente para nosotros, amada iglesia. Aquellos que están persistiendo en la rebeldía solo están pidiendo ser disciplinados por Dios. Y toma esto como una advertencia, por favor. Ahora, uno de los aspectos que vemos en la Biblia también del pacto con Dios lo vemos en el pacto que hizo con Abraham. Dios le dijo a Abraham que lo haría bendición para las demás naciones, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? La intención original de Dios para la humanidad era que toda la tierra esté llena de su gloria. La semana pasada estuvimos hablando de buena mayordomía. ¿Quiénes estuvieron aquí? Fue una semana y un sermón muy bonito. Estuvimos viendo cómo Dios nos colma de bendiciones, pero que al final Él es el dueño de todas esas bendiciones, de toda la tierra. Y Dios demandó desde el principio en Génesis a Adán y Eva de que seamos mayordomos o administradores de su creación y de todo lo que Él nos da: tiempo, dinero, salud, vida, hijos, familia, fe y salvación. Y vimos la semana pasada que tenemos que ser buenos mayordomos y administradores de esto. Y este es el mismo principio que podemos citar aquí. Dios mandó y requería que Adán y Eva se multiplicaran, ¿no es cierto? Y que sojuzgaran la tierra y dominaran. Dios quería que la tierra esté repleta de pequeñas imágenes de Él, llena de su gloria, llena de su favor y su amor. Lamentablemente el pecado arruinó todo esto. No arruinó el plan de Dios, porque a Dios nadie le arruina los planes, pero sí hizo más complicado para nosotros este mandato. La caída hizo difícil cumplir una buena mayordomía. El sufrimiento entró a la ecuación de nuestra vida y vemos a un Dios que constantemente está buscando revertir las cosas. Pero es en Cristo justamente que logró esto, iglesia, ¿no es cierto? Es en Cristo Jesús, dice la Biblia, que una nueva humanidad ha sido creada, que una nueva sociedad ha sido instaurada. Ahora, todo aquel que está en Cristo es una nueva creación, es parte de una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ahora ha llegado lo nuevo. En Cristo podemos recuperar también este llamado, hermanos. El llamado a ser buenos mayordomos, el llamado a ser buenos administradores de las bondades de Dios, el llamado y la responsabilidad de ser cabeza y no cola. Pues la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 dice: y todo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Cristo, quien es la cabeza, es ahora quien guía a la iglesia, y la iglesia es llamada a la fidelidad y a la obediencia. La iglesia no ha sido instituida, por lo tanto, a ser cola del mundo, sino cabeza, porque está en Cristo, quien es la cabeza, a quien ha sido sometida toda la creación. No hay, como dice un teólogo, ni un solo metro cuadrado que no le pertenezca a Cristo. El Señor Jesús está reclamando toda la creación para nosotros. La semana pasada vimos también esto, que a veces caemos en el error de creer que Dios está solo interesado en lo espiritual. Dios me salvó, etc. Y gloria ha sido acá. Pero de pronto, ¿qué pasa con el resto de su creación que fue creada buena en gran manera? Acabo de decir que a Dios nadie le arruina los planes. Por lo tanto, Dios sigue teniendo la intención de que la tierra esté repleta de su gloria, que esté repleta de personas o seres que son a su imagen y a su semejanza.
Ahora Dios está queriendo que la iglesia tome dominio, que conquiste la tierra. No en el sentido de que la iglesia crea ser el rey o el Dios, porque eso es lo que quizás se cayó en ese error previo a la reforma, ¿no es cierto? Cuando la iglesia católica romana quería ser Dios. La iglesia no ha sido llamada a tener o a ponerse en la posición de Dios. Ojo, no. Ha sido llamada a ser cabeza y a considerar que Dios, Cristo, es su cabeza suprema. La iglesia es llamada todavía a conquistar las esferas de nuestra sociedad, a ser de influencia, a ser luz en medio de las tinieblas. Dios quiere eso, pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué Dios bendeciría o aprobaría, entregaría una tierra, le entregaría las esferas, le entregaría la política, la economía, la educación? Ahora que hoy en día hay un colectivo que pretende decir, no, el Estado, es cierto, el Estado no tiene que opinar, etc. Hay muchas cosas que estamos de acuerdo con ellos, pero me pregunto por qué Dios le entregaría el liderazgo de muchas de las esferas que hoy en día lamentablemente Satanás tiene en sus manos. Pero ¿por qué le entregaría esto a su iglesia desobediente y desleal? Que no está comprometida con sus verdades, que no clama por ser llena del Espíritu de Dios, que lo único que busca es mimetizarse con Canaán, que lo que está haciendo es adorar a los mismos dioses que el mundo adora y hacer los mismos sacrificios que el mundo hace. ¿Por qué Dios le entregaría su tierra a una iglesia o a cristianos como estos? ¿Crees que Dios va a bendecir esto? ¿Crees que Dios va a bendecir si de pronto nosotros estamos más queriendo parecernos al mundo que parecernos a Cristo? ¿Crees que los apóstoles predicaban algo contrario a lo que la Biblia decía? ¿Que los apóstoles hablaban de prosperidad? ¿Que tergiversaban la Escritura para sus propios fines? Ellos proclamaban a un Cristo vencedor, a un Cristo que estaba entronizado, a un Cristo rey. Y es por eso que ellos fueron perseguidos. En Roma, si tú decías que el César o el emperador no era el Señor, el Kurios, como es la palabra en griego, eras perseguido. Y el cristianismo trajo justamente esto. Trajo la profesión de fe en un Kurios que no era el emperador romano, sino el Kurios que era el rey sobre toda la creación. El emperador de Roma, cierto, gobernaba y establecía leyes y administraba lo que él había gobernado, pero Cristo es dueño, rey y gobernador de todo el universo, de toda la tierra. Por lo tanto, todo debe ser sometido a él, pero lamentablemente no es así, ¿verdad? La iglesia tiene el llamado a que esto se cumpla, hermanos. Pero ¿qué estamos haciendo? Desparramados, desperdiciando el tiempo en tontería y media. Administrando el tiempo, no, malgastándolo. El dinero, también. Nuestras carreras profesionales para hacer de influencia, también. O hemos caído en creer que la iglesia debe ser como lo pasó en algún momento, o es un error si nosotros creemos. Cuando estoy hablando de que la iglesia debe conquistar las esferas, no estoy diciendo de que la iglesia debe empezar a promulgar o a legislar ciertas leyes o normas a las que todos se deben someter. La iglesia está llamada a proclamar las normas y leyes que Dios ya ha revelado. Pero por otro lado, hay quienes han caído en el error de encerrarse. No, hay que serle obedientes a Dios. No, con Canaán, con el mundo, no. Ellos y sus dioses, no. Y estar aquí encerrados, me pregunto cómo vamos a ser partícipes o ser usados para que Cristo proclame su reino en el mundo si estamos aquí encerrados y no haciendo más que cantar coritos. Coritos muy hermosos, por cierto.
La cruz, hermanos, nunca fue el destino final, sino el medio por el cual Dios proclamaría su victoria. Y una victoria que debe ser proclamada en toda la creación. Y cuando hablamos de creación nos referimos a la naturaleza, al orden social, a las naciones, al individuo, a la economía, a la universidad, a los aspectos morales y culturales, a las estructuras de la sociedad. Cada uno de nosotros tiene una profesión, un trabajo, un lugar en el que se está desempeñando. ¿Cómo estás siendo tú de influencia allí? ¿Cómo estás llevando el reino de Dios allí? ¿Un pedazo del reino de Dios está yendo contigo? ¿Un pedazo o un avance del reino de Dios está tomando dominio allí donde tú estás? ¿Estás ganando más metros cuadrados para el señorío de Cristo? Allí donde tú estás, allí donde el Señor te está llevando. ¿O estás siendo cola? Siendo llevado por la misma corrupción por la que son llevados los mundanos, los no creyentes. En lugar de hablarles del señorío de Cristo, estás hablándoles de repente del señorío de tu propia vida. Yo hice esto, yo me compré aquello, voy a hacer esto, tengo estos planes, etcétera, etcétera, etcétera. El llamado, hermanos, a la iglesia de hoy sigue siendo el mismo de siempre. Yo no estoy trayendo un mensaje original. Dios no ha cambiado de parecer. Evitemos el error de creer que Dios del Antiguo Testamento es un Dios y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Creo que aquí en la iglesia nosotros damos clases justamente para evitar eso. Pero comprendamos que Dios exige obediencia. Él bendice la obediencia y que Él demanda que su pueblo sea obediente en este aspecto. Ser cabeza y no cola es una bendición de la obediencia. Tener éxito y ser de influencia y ser luz es una bendición de la obediencia. Por allí debemos empezar, hermanos. Por allí debemos empezar. Serle fieles a nuestro Dios. Y comprender que su reino ya ha llegado, que su reino ya se ha instaurado y que nosotros, por gracia y misericordia, podemos ser usados para el avance de su reino, hermanos. Dime, ¿eso no te sorprende? Dime, ¿eso no te maravilla? Que pecadores, rebeldes, blasfemos, que inmorales, que infieles como nosotros, los peores, fuimos rescatados del fango allí cuando comíamos de las mazorcas del maíz con los chanchos en lugares nauseabundos, que estábamos en la tumba hedientos y apestosos, que estábamos repletos de pústulas quizá espirituales, que estábamos siendo llevados por la corriente de este mundo sin esperanza alguna, como tú y como yo hemos sido rescatados por el maravilloso Dios, y Él ha establecido un pacto con nosotros, un pacto escrito, un documento escrito con la sangre de su precioso Hijo, un pacto inquebrantable, pero que sigue demandando obediencia, lealtad y fidelidad, y que Él asegura que si este aspecto está presente, habrá bendición, y que entregará a su pueblo, a su iglesia, la tierra que Él les ha prometido. Y esta es la tierra que Dios le ha prometido. Cristo ya es Señor de esto. La iglesia tiene que moverse. La iglesia tiene que moverse. Y ojo, la iglesia no es solo el que está a tu costado, ¿ah? Porque de pronto estás pensando, ay, el de tal costado, el de atrás, el del frente. No, tú, empieza por ti. Empieza por ti. Ponte las pilas, pongámonos las pilas. Que nuestro Señor Jesús sea proclamado allí donde estamos, ¿no? Así estés en casa, que los vecinos escuchen tus gritos, pero que tus gritos digan ¡Gloria a Dios! ¿No es cierto? Ponte de pie y vamos a orarle al Señor y pedirle que haga esta y cumpla esta realidad en nuestra vida.
que nos enseñe a ser obedientes, hermano. Que nos enseñe a ser fieles. Que nos ayude a tener la madurez y tener lo necesario para que nos entregue, para que nos dé la victoria, para que nos haga de influencia, para que seamos de testimonio vivo y poderoso ante el mundo, que tenemos un Dios todopoderoso, un Señor que ha vencido, un Señor de gracia y de misericordia, y un Señor que reclama la tierra para Él, su buena creación. Ríndete a Él, ríndele tu profesión, tu tiempo, tu lugar de trabajo. Pídele por su presencia para que te ayude a ser de testimonio allí. Porque recuerda que dijo que separados de Él nada podemos hacer. Nada. Nada. Eso incluye ser de testimonio, eso incluye ser de influencia, eso incluye poder predicarles el evangelio de alguna manera a los perdidos. Señor, haznos herramientas útiles en tus manos. Haznos herramientas útiles en tus manos, Señor, a nosotros, siervos inútiles. Queremos serte obedientes, Señor. ¿Qué podemos hacer que pueda sorprenderte? ¿Qué podemos hacer, traer o crear, Señor, que pueda maravillarte? Absolutamente nada. Solo pides de nosotros que seamos obedientes. Incluso nuestra obediencia, Señor, solo es algo que sabemos que debemos dar ya, porque tú nos has salvado.